Hola, ¿qué tal? Pues como otro día Pedro explicó en clase, me estoy grabando un vídeo para explicaros en qué consiste el software Derive y cómo aprender a usarlo. Quizás sea un poco optimista pretender que con un único vídeo se consiga un dominio absoluto del programa, aunque no es nada difícil. Tenéis un montón de tutoriales y documentación si queréis profundizar. Mi objetivo más bien con estos minutos es que os animéis a utilizar el programa porque es muy sencillo y facilita mucho la resolución de problemas complejos como este de la cadena de 8 átomos que se trabaja en un espacio vectorial de dimensión 8. Entonces, bueno, antes de nada, aquí debajo del vídeo os dejo un link para que si queréis os bajéis mi resolución del problema y el código de derive que he utilizado. Bueno, más que código, cálculos. Antes de nada voy a hacer una pequeña introducción de los programas de matemáticas que yo he utilizado. Hay como dos grandes bloques. El primero de ellos es el de MATLAB, que está muy bien para matemáticas numéricas, como hemos visto en la asignatura de mates, pero que quizás se quede un poco, no sé cómo decirlo, no es el más óptimo. Si queremos trabajar con las matemáticas clásicas de siempre, y para ello es mejor utilizar programas de matemáticas simbólicas como Derive, que es del que va el vídeo, o Máxima, que este programa me gusta un poquito más que Derive para resolver integrales y derivadas indefinidas. Entonces os voy a contar así un poquito rápido en 30 segundos cómo es Máxima. Esta es su interfaz, básicamente se van introduciendo los comandos. Vamos a coger el ejemplo de hacer una derivada fácil. El comando para derivar tiene dos argumentos. Primero se pone la expresión que se desea derivar y con respecto a qué variable. En todo el comando terminan con un punto y coma y luego simplemente damos al enter para evaluarla y ahí tenemos el resultado. Si quisiéramos realizar una integral, por ejemplo, esta integral que no es nada fácil hacerla con papel, es lo mismo los argumentos, el primero con la expresión y el segundo con la variable respecto a que queremos que se haga la integral. Y es básicamente esto. Este programa está muy bien para hacer estas dos cosas, pero no me gusta mucho si queremos simplificar o evaluar expresiones. Para eso está mucho mejor Derive y mucho menos para representar funciones o expresiones un poquito grandes que tienen varios sumandos o productos. Básicamente lo que hace Máxima es tener que te hace crear una tabla paramétrica en la que tienes que se va rellenando los valores de la expresión en función de los de la variable independiente que hayas metido. Todo esto se hace fuera del programa, todo esto se hace exportándolo en un fichero externo y luego tienes que importarlo para pintar. Y bueno, la forma en que lo hace me parece mucho mejor otros programas como ES y Derive. Todo esto te lo hace en un segundo plano sin que tú te percates que lo está haciendo y tarda nada. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el programa Derive. Como podéis ver, la interfaz no se parece en nada a la que estamos acostumbrados de MATLAB. No tenemos la típica zona del script ni ofrece tantas pestañas ni posibilidades como MATLAB. Si yo tuviera que describir Derive en una frase, diría que es una hoja de papel en la que escribimos las expresiones que necesitamos resolver, pero que en vez de operar nosotros, lo va a hacer el ordenador. Entonces se nos van a ir concatenando las expresiones que introduzcamos nosotros, que van a aparecer o empezar en el margen izquierdo, con la resolución que nos devuelve Derive, que aparece centrada. Entonces, si queremos escribir cualquier cosa en nuestra hoja de papel, utilizamos esta barra de aquí abajo, en la que introducimos nuestra expresión, la que sea, y para que aparezca en el papel podemos hacer tres cosas. Dar a introducir con el tic verde o enter, que es lo mismo, o simplificarla o aproximarla. Lo que se suele hacer normalmente es dar a enter cuando se trabajan con expresiones complejas porque se les suelen aplicar otras cosas. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera expresión introducida.
También tenemos aquí abajo este grupo de letras griegas, pero que también se pueden introducir con su nombre en inglés. Como estáis viendo, no estoy poniendo en ningún momento al terminar el punto y coma porque no hace falta. También tenemos aquí esos otros símbolos que podemos hacer clic en su botón para introducirlos. Como por ejemplo, si queremos el símbolo para hacer derivadas, también podemos introducir div para integrales, para sumatorios, para productorios. Y si queremos introducir el número en o el número de imaginario, pues se hace como estáis viendo aquí, con este botoncito o con almohadilla, antes de la E. Y bueno, luego por aquí arriba también tenemos estas pestañas de simplificar, que sirve para expandir y factorizar, sustituir variables, para resolver expresiones en sistemas o para realizar cosas de cálculos como derivadas, límites integrales y demás. A lo que apliquemos estas cosas, pues tiene que estar resaltado en azul. Y el programa entenderá que lo que queremos resolver es lo que hemos marcado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, también en esta última línea podemos introducir texto por si queremos hacernos nuestras anotaciones. Y nos permite irnos a las ventanas de representación en 2 dimensiones, que es esta, y en 3 dimensiones. Antes de coger el problema de la cadena de los 8 átomos, creo que voy a seguir un poquito con un ejemplo fácil. Vamos a resolver primero una ecuación, vamos a ir a sus raíces. Entonces la introducimos y nos iríamos a resolver la expresión. Seleccionaríamos la variable que queramos, el método. Yo suelo utilizar el algebraico porque el numérico tampoco, este programa lo hace muy bien, y el dominio en el que queramos trabajar. Ya lo hemos introducido y lo vamos a aproximar y nos aparecen las soluciones. Si quisiéramos resolver un sistema de ecuaciones, pues lo mismo, lo introducimos y la otra ecuación, pues cogemos. Vamos a resolver el sistema, número de ecuaciones que queramos 2, y luego para introducirlas aquí en estas líneas podemos dar a copiar o también utilizar la tecla F3 y entonces automáticamente lo que esté resaltado en el papel nos va a aparecer donde queramos. Seleccionamos las variables que queramos obtener y obtenemos las soluciones. Y bueno, pues dicho esto, ya sí que podemos coger, creo yo, el problema de la cadena de los 8 átomos. Entonces, vamos a empezar con el primer apartado, calculando los valores y vectores propios de R. La matriz era esta, entonces simplemente tendremos que resolver la ecuación característica. Esto a mano, como es una matriz de 8×8, es bastante largo de hacer. Entonces tendremos que introducir primero aquí la matriz. Con derive hay varias formas de hacerlo. Con este botón, seleccionando la dimensión de la matriz que queramos introducir y introduciendo todos los elementos uno a uno. Esto quizás es un poco aburrido. Nos quedaría así. Quizás sea mejor hacerlo con esta barra. La matriz va entre corchetes, los elementos de una fila los separamos con comas y las distintas filas con punto coma. Así. Entonces, para no tener que alargarnos con escribiendo la matriz R, ya tengo aquí escrita. Me da
Con derive, si queremos guardar una matriz o una función, la declaramos como una variable de esta forma, poniendo 2 puntos igual. Entonces, siempre que escribamos la expresión R, bueno, derive no distingue entre mayúsculas y minúsculas, nos escribirá y utilizará la que habíamos guardado ahí. Para calcularnos los autovalores, derive tiene el comando autovalores en inglés. Y nada, simplemente le decimos de qué matriz queremos que nos calcule los autovalores. Y aquí están. Y luego, si queremos calcular los autovectores, sí que es verdad que MATLAB lo hacía todos de golpe y nos los devolvía guardaditos en una matriz por columna, nos devolvía la matriz de paso. Pero yo prefiero hacerlo con derive, aunque tenemos que ir sacando los autovectores uno a uno o en grupos para cada autovalor. Porque a la hora de sacarnos las ecuaciones implícitas, luego las paramétricas y darnos la base de los subespacios propios asociados a cada autovalor, lo hace de una forma óptima para que los autovectores nos queden lo más simplificados y con más ceros posibles, que luego es mucho más fácil para operar y nos da unos resultados mejores. Entonces, esto se hace con otro comando, exAtIngenVector, y le decimos de qué matriz, nuestra matriz R, y qué autovalor de todos ellos queremos que nos calcule. De qué autovalor queremos que nos calcule ese autovector. Entonces, tendríamos con esta expresión los autovectores asociados al autovalor menos i, resolvemos y aquí los tenemos. Pero lo malo de derive es que no nos devuelve los autovectores normalizados y eso tenemos que hacerlo nosotros, pero bueno, tampoco es ningún problema. Entonces guardamos el autovector, C3, y luego nada, nos sacamos el módulo. Lo voy a guardar en esta variable. Y vemos qué es esto. Y nada, ya pues para normalizar. Y aquí tendríamos el autovector ya normalizado. Simplemente repetiríamos este procedimiento para cada uno de los autovalores, como os muestro aquí en los cálculos que he hecho. Pero bueno, esto tampoco aporta nada nuevo, es simplemente repetirlo. Y ya está. Y nada, pues aquí los veis más claramente y fin del apartado. Luego para el siguiente nos piden determinar los coeficientes de la descomposición de los autovectores en la base de los estados del electrón. Esto se puede hacer uno a uno, como os muestro aquí. De esta forma lo haremos luego en el apartado 6. O construyéndonos la matriz cambio de base, introduciendo para ello por filas las coordenadas del autovector en la base de estados del electrón, que es al fin y al cabo la base canónica. Y nada, pues procedemos. Nos construimos la matriz, F3, y como solo se pueden meter por filas, pues nada, cambiamos puntos comas por comas. Y ya está. Y al siguiente. Bueno, si hiciéramos esto con todos los autovectores, llegaríamos a una matriz cambio de base como esta. Entonces la voy a copiar y
nos la lleva nuestro programa actual y trabajamos con ella. Si queremos tener los autovectores basados en la base del electrón, tendríamos que multiplicar esta matriz, cambio de base, por cada uno de los autovectores. Bueno, en concreto, la traspuesta de esta matriz, porque aquí los tengo metidos por filas. Y nada, pues para hacer la traspuesta se utiliza el acento francés este. Como, bueno, vamos a comprobarlo. Como nos sale la traspuesta. Y nada, sería usarla, multiplicándola por ejemplo el primero de ellos. Y si resolvemos, llegamos a que son estas las coordenadas para el primer autovector y repetimos procedimientos para cada uno de ellos y estamos. Pero al final es darse cuenta que va a ser cada uno de las columnas, las coordenadas de esa matriz cambio de base. Si quisiéramos tener, como piden, el valor de cada uno de los puntos escalares, podríamos empezar a multiplicar cada autovector por cada uno de los vectores estos del electrón, o de una forma más óptima, coger esa matriz cambio de base y multiplicarla por la matriz identidad, que es la que tiene los vectores de estados de electrones por columnas, y cada elemento de la matriz IJ sería el producto del autovector I del autovector I de la matriz R por cada uno el vector J del estado de electrón. Y estaríamos. Si quisiéramos para el apartado 3 comprobar que forma una base ortonormal, de estas cosas habría que ver que los vectores de la base son independientes, y eso lo podríamos hacer con el rango de la matriz que los engloba, la matriz cambio de base. Y para tener el rango de una matriz es simplemente utilizar el comando rank. Y debería salirnos 8. Y ya está. Y seguimos. El apartado 4 es más de lo mismo. Otra vez calcularse autovalores. Y nada, en el 5 ya sí que nos piden calcularnos el hamiltoniano y sus autovalores y autovectores. Es otra vez repetir exactamente los apartados anteriores. Como podéis ver aquí en los cálculos que tengo hecho. Calculamos los autovalores del hamiltoniano, sus autovectores. Si os fijáis aquí en lo que os había comentado antes, cuando queremos calcular el autovector de un autovalor y el subespacio propio es de dimensión mayor que 1, nos van a aparecer una matriz y en cada una de sus columnas un autovector de ese subespacio. Y nada, es otra vez lo mismo. Normalizando, y como luego vamos a necesitar, por el procedimiento que he utilizado yo para calcular las probabilidades del apartado 7, para resolver el SEDO, la matriz de paso, he metido cada uno de los autovectores del hamiltoniano por columnas para tener la P, y también los autovalores. Me he creado la matriz J, la forma canónica de Jordan, y he utilizado o aprovechado las facilidades que da Derive para comprobar que están bien calculados los autovalores y autovectores. Sabemos que simplemente multiplicando la matriz de paso por la forma canónica de Jordan por la inversa de la matriz de paso tenemos que llegar a
la matriz original de la que hemos calculado la matriz de paso y la forma canónica de Jordan, que es esta. Y efectivamente coincide con la matriz de la que habíamos partido. Aquí, antes de saltar al próximo apartado, me gustaría comparar los autovectores que nos salen con derive, que los tengo aquí, son todos estos, echarles un ojo, con los que obtenemos con MATLAB, que son estos. Vemos que en derive bastantes coordenadas son 0 y salen números más o menos que se repiten. En cambio con MATLAB pues salen ninguna coordenada nula y lo que veis aquí, por lo que es preferible a la hora de continuar realizando cálculos, seguir con unas expresiones como las de derive. Nos piden expresar los estados del electrón en función de los autovectores del Hamiltoniano. Entonces, en este apartado 6, como os había comentado antes en el 2, es en el que voy a resolver esta expresión para cada uno de los autovectores. Es simplemente meterla en derive con vectores y las constantes que queremos determinar multiplicando los autovectores. Esto, para ir más rápido, lo tengo aquí apuntado y lo voy a copiar e introducir. Entonces, nada, como veis es la misma expresión que antes y que queremos hallar desde la A hasta la K. Tenemos la expresión marcada en azul y nos vamos a resolver la expresión. Marcamos las variables que queremos encontrar, que son todas ellas. Con un método algebraico y aquí están. Esto, hacerlo a mano, pues yo sinceramente me puse y me entraron dudas de no cometer ningún error si lo hacía rápido y con este programa no se tarda nada. Si hiciéramos esto con todos los autovectores, con todos los estados de electrón, en función de los autovectores, saldrían todas estas coordenadas que veis aquí. Y hemos llegado así al apartado 7, que es en el que por primera vez en el ejercicio aplicamos los conocimientos que hemos adquirido en la asignatura. En concreto se nos pide que si el electrón se encuentra inicialmente sobre el átomo 1, determinar la probabilidad de encontrarlo para cualquier instante t mayor que 0 sobre el mismo átomo. Entonces, recordamos el postulado 6 de la mecánica cuántica, que dice que la evolución temporal de cualquier vector estándar en 2 medidas consecutivas viene dada por la solución de la ecuación de Schrödinger. En nuestro caso, la función de onda es un vector de 8 coordenadas y el hamiltoniano una matriz de 8 por 8. Por lo que resolver la ecuación de Schrödinger consiste en resolver un SEDO, un sistema de ecuaciones diferenciales. Y lo vamos a abordar por 3 vías o procedimientos distintos. El primero de ellos, como aquí os explico, consiste en aplicar los conocimientos de asignatura de E2, recordando que si teníamos un problema de valor inicial como este, la solución venía dada por esto, que en el caso del ejercicio, con siendo esta la ecuación de Schrödinger, es esto. La única dificultad es calcularnos esta matriz, la matriz elevada a menos IHT. Y no es tan fácil como meter alegremente y fácilmente en derive la matriz H, multiplicarla por I por el tiempo y hacerla exponencial,
porque tenemos que utilizar las matrices de paso y la forma canónica de Jordan. Afortunadamente en este ejercicio, como la J nos salía diagonal, podemos simplemente coger y elevar a cada uno de los autovectores multiplicados por i y por t a hacer la exponencial de eso. Y tendríamos así el elevado a menos ijt, y luego ya simplemente restaría multiplicar por p y por p a la menos 1. Entonces hacemos esto con derive. Haríamos el cálculo de los autovalores y autovectores de todo lo que viene en ese exponente, y es aplicarlo en los apartados anteriores, y nos construiríamos nuestra j y nuestra p, como tenemos aquí, y según lo que habíamos explicado antes. Y luego, ya habiéndolas hallado, la evolucionamos temporalmente la condición inicial. Introduciríamos entonces la expresión. Metemos el vector condición inicial. Esta es la expresión y nada, resolvemos y llegamos a esta función de onda. Si lo resolvemos por la segunda vía, utilizando que sabemos que si es diagonalizable con autovalores reales y complejos, la forma de la solución del SEDO es esta. Introduciendo nuestros autovalores autovectores y nuestra condición inicial, llegaríamos a una expresión como esta, en la que faltaría hallar estas constantes para, no, y seguiría por aquí, para tener perfectamente determinada la solución, que es nuestra función de onda. Entonces me la voy a llevar a derive. La tengo aquí copiada para ir más rápido. Y bueno, aquí mucho cuidado porque ya antes, por aquí arriba, habíamos utilizado estos nombres para las constantes que queríamos determinar. Entonces, si lo resolvemos con ellas, derive llegaría a hacer una comparación, y si las constantes son igual que las de antes, nos diría que es verdadero, y si no, que es falso. Entonces, para evitarnos esto, vamos a cambiar sus nombres. Y ya estamos. Entonces, ahora sí resolvemos la expresión en función de todas las variables menos w, porque es la variable del problema, en función de la que hay que dar el resultado, pues llegaríamos a estas constantes. Nos faltaría simplemente introducirlas en la forma de la solución y simplificar para tener la función de onda que queríamos. La forma más óptima de hacerlo es
introduciendo esta expresión aquí. Voy a sustituir, bueno, primero de todo a quitarme la condición inicial porque ya no la necesito. Y a sustituir los ceros que tenía antes por la variable tiempo, que es lo que necesitamos. Vale, pues ya estaría. Entonces aquí ahora, para sustituir estas constantes, vamos a utilizar esta opción que nos ofrece el derive de sustituir variable. Alfa es 0,25. Beta vamos a considerar que es 0, de lo pequeña que es. Es que en realidad es 0. Gamma también. Delta vale, toma este valor. Epsilon es 0. Y estamos. Ya solo falta simplificar. Y esta es la función de onda, el vector función de onda. La última vía consiste en aplicar de una forma pura los conocimientos que hemos adquirido en la asignatura sin tener que recurrir a asignaturas como ecuaciones diferenciales para calcular sedos. Entonces, en nuestro problema del régimen permanente, el hamiltoniano no va a depender del tiempo. Por lo tanto, podemos expresar la función de onda como una parte temporal por una parte espacial. La parte espacial será la ecuación de autovectores del hamiltoniano. Y nos quedaría así. Entonces, como una combinación lineal, para cada uno de los autovectores desde k igual a 1 hasta el último, de esto. Como ya sabemos la forma que tiene la función de onda, podemos introducirla en la ecuación de Schrödinger, obteniendo algo como esto, que es lo que habíamos comentado antes. Estos coeficientes que dependen del tiempo y pueden ser de valor complejo, el autovalor del hamiltoniano por su estado propio y su autovector. Si igualamos coeficientes, llegamos a esta igualdad, que es al fin y al cabo una ecuación diferencial lineal de orden 1, que si resolvemos, tenemos la ecuación favorita de Steven Spielberg, que es la exponencial de la energía, la parte temporal. Lo único que es desconocido para nosotros son estos coeficientes, que vamos a hallar imponiendo la condición inicial. Viendo esto, nos recuerda a lo que ya habíamos calculado en otros apartados, de expresar el estado del electrón en función de los autovectores del hamiltoniano, por lo que tenemos estas C sub k en el tiempo cero ya determinadas. Y también entonces los coeficientes en función del tiempo, que podemos meter en la función de onda, estando ya aquí todo determinado. Y llegaríamos a una expresión como esta, que podemos introducir en derive. La tengo aquí ya copiada. Para poder compararla con las que hayamos llegado antes. Obviamente ahora solo, como nos pedían la probabilidad de que el electrón se encuentre de nuevo sobre el átomo 1, nos hemos quedado solo con la primera
componente de la función de onda. Para obtener la probabilidad, habiendo hallado las funciones de onda, es tan fácil como hacer su módulo al cuadrado. En el caso de la primera vía, nos cogemos obviamente la primera coordenada para hacer el módulo f3, lo damos al cuadrado. Esta sería la probabilidad. Por el segundo camino, habíamos llegado a esto, volvemos a repetir lo mismo. Y hoy llegamos a esto. Y luego ya por el último, y esas serían las probabilidades pedidas. Ahora vamos a utilizar la posibilidad que ofrece Derive de representar funciones de una forma rápida en dos dimensiones, que es lo que tenemos. Vamos a hacerlo para todas ellas, para omega 1. Y comprobaremos que por los tres métodos hemos llegado a la misma probabilidad. Aunque aparentemente no lo parezca, porque son un poco distintas. Entonces, a ver, sustituimos aquí omega por 1. Y con la expresión marcada en azul, damos el botón de ventana gráfica en dos dimensiones. Y luego, una vez aquí, en ese otro botoncito para representar. Dentro de esta ventana, como veis, podemos cambiar los ejes, hacerlos el eje horizontal más alargado, encogerlo, lo mismo con el vertical, hacer zoom para afuera, hacer zoom para adentro. Y si queremos cambiar el color de la función, damos al botón hasta que encontremos el color que nos gusta. A diferencia de MATLAB, no se le puede especificar antes. Hacemos lo mismo con la segunda probabilidad del método 2. Sustituimos omega por 1 y volvemos a pintar. Vemos que es tal cual la misma función de onda. Ha quedado encima y no se aprecia la diferencia entre ellas. Ahora la que parecía algo más diferente, que era esta tercera, también la vemos para omega 1 y la representamos. Y a ver qué pasa. Pues otra vez ha quedado superpuesta a la anterior. Eso quiere decir que todas las probabilidades por todos los métodos eran la misma. Si analizamos la solución, vamos a alejarnos un poco, no acercarnos. Vemos que tiene sentido porque al fin y al cabo nos fijamos en el instante t igual a 0, la probabilidad vale 1, que es lógico porque es lo que había impuesto la condición inicial. Y luego se va tomando distintos valores para distintos tiempos. La probabilidad de estar sobre ese átomo. Para ver lo que dice el apartado 8 de si puede haber otros instantes para los que la probabilidad del electrón que se encuentre en el átomo 1 sea igual a la unidad, lo más fácil que podamos hacer quizás es verlo gráficamente. Nos pintamos la probabilidad 1 y como la función
parece que es periódica. Cada cierto tiempo parece que sí que se va a volver a repetir y estaremos otra vez, parece que aquí, en este tiempo, el tiempo 22 o algo, con una probabilidad fija que valga 1 de que el electrón se encuentre sobre ese átomo. Con esto hemos podido comprobar que aunque a otros programas les resultaba imposible representar esta probabilidad, a Derive no le ha costado nada. Y con él resulta muy fácil poder representar cualquier tipo de función, por difícil que parezca. Aquí teníamos productos de senoidales que a su vez se sumaban a otras senoidales y a constantes. Y bueno, también ha estado muy bien poder chequear o verificar que la solución a la que habíamos llegado tenía sentido. Como hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir, por decirlo de alguna forma, jugando con la representación de Derive y las probabilidades a las que habíamos llegado. En la ventana gráfica, si quisiéramos borrar alguna de las gráficas que íbamos superponiendo, solo se puede hacer con esta X que hay aquí, que nos elimina la última representación. Bueno, vamos a volver a pintar la probabilidad a la que habíamos llegado. Y luego, si quisiéramos saber qué pasaba con esta probabilidad cuando omega tomaba el valor 2, es bastante fácil. Y la pintamos. Vamos a buscar un contraste bueno, a ver. Nos vamos a acercar un poquito. Y sí que vemos que se aprecian diferencias. Y está muy bien. Bueno, pues esto es todo el vídeo. Ya hemos sacado el problema. Y nada, chicos, pues espero que os animéis a utilizar Deriva algún día y espero que os hayan resultado útiles mis explicaciones.